Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a seguir trabajando con el lenguaje SQL, con la parte del lenguaje de manipulación de datos. Eh, Nada más para ir recapitulando la sesión anterior o los videos anteriores, pudimos observar cómo funcionaba la instrucción insert, que nos permite ir agregando nuevos registros a nuestra base de datos. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo trabaja la instrucción select. En pocas palabras, nos permite consultar ese contenido que nosotros hemos estado agregando o que viene agregando en alguna base de datos. Vamos a revisar cuál es la sintaxis general, cuáles son las cláusulas que componen a la instrucción select y funciones que nos ayuden a ir refinando nuestras búsquedas, nuestras consultas de la manera que nos permitan resolver algunas actividades generales. Como les mencionaba, aquí están digamos que las seis cláusulas más importantes, digamos más bien la sintaxis general de la instrucción select. Empezamos con la palabra reservada select. A continuación se listan los atributos que van a mostrarse en mi tabla de resultados. ¿Sale? Recuerden que los atributos dentro del modelo físico, que en este caso ya es trabajando sobre nuestra base de datos, son las columnas, ¿no? Que yo quiero que aparezcan como resultado de mi consulta. Todas van, digamos, listadas y separadas con comas. No hay límite de atributos. Después se agrega la cláusula from para indicar cuál es la tabla o tablas o vistas que se van a considerar para buscar esas tuplas que cumplan con una condición lógica indicada por la cláusula while. ¿Sale? Básicamente esas son las tres más, las básicas, las que necesitamos para hacer alguna consulta, aunque dejen mencionar que la parte del where digamos que hasta cierto punto, si lo quisiéramos ver así, es opcional. Posteriormente, para que nosotros vayamos refinando la búsqueda, como lo quieran ver como una especie de filtro, agregaremos otras cláusulas como lo son el group by para indicar agrupación o creación de grupos, el having que se utiliza junto con el group by para agregar una especie de condición que cumplan los grupos, y finalmente también una cláusula que es muy usada, que es el order by, es decir, de los resultados que yo muestre, pues indicar cuáles son los criterios en base a los cuales se va a ordenar de manera ascendente o descendente esos resultados o tuplas que me muestre mi tabla final. ¿Sale? A grosso modo, esta es la sintaxis general de un select. Les mencionaba yo los tres cláusulas más usadas, las básicas, el select, el from y el where. Y lo que yo les mencionaba, en el caso del select, atributos que hay, lista de atributos que se van a considerar. El from, las relaciones o tablas donde se van a buscar esos atributos esas tuplas, perdón, que cumplan con los criterios definidos dentro del where. Y acuérdense que dentro de las condicionantes lógicas, pues nosotros vamos a ayudarnos de diferentes operadores aritméticos, lógicos y por el estilo, ¿no? Otros por el estilo. Bueno, vamos a pasar entonces directamente a hacer ya algunas consultas en nuestra base de datos para que ustedes se den una idea de cómo es que funciona. Aquí ya tengo abierto mi consola. Vamos a empezar entonces nuestra sesión. Yo voy a trabajar en este momento con mi root porque ahí tengo algunas bases de datos que ya había trabajado previamente. Esta es una base de datos que más adelante les estaré proporcionando para que realicen algunos ejercicios. Recuerden que cuando ustedes no conocen la estructura de una base de datos, no saben qué es lo que tiene, pues es importante apoyarse
instrucciones show, en este caso show tables, para saber cuál es el contenido de mi base, y si yo no conozco las tablas, me da apoyo de la instrucción describe, ¿no? Por ejemplo, quiero saber qué tipo de estructura está en la tabla city. Digo, ya de entrada sé que por su nombre, pues seguramente traerá ciudades, y lo que me muestra es la siguiente estructura, ¿no? Lo mismo seguramente pasará para country, ¿vale? Aquí me está mostrando su estructura general. En este caso podemos darnos cuenta que tiene 15 atributos. Esta tabla, la tabla anterior tenía 5. Y country language tiene 4 atributos. Muy bien. Ya tengo entonces una nueva base de datos, pero ahora quiero empezar digamos, a explorar el contenido de las tablas. Por ejemplo, vamos a explorar el contenido de la tabla, eh, por ejemplo, City. Así voy a empezar con una de las búsquedas de las consultas más básicas, que es select asterisco from, y pongo el nombre de mi tabla. ¿Ok? Observemos cómo la cantidad de registros que están almacenados en esta tabla es tal que yo no puedo, digamos, en algún momento observar a detalle, por ejemplo, las características de una ciudad que esté contenida aquí en esta tabla, ¿no? Pues me está listando tal cantidad de ciudades que en este caso es para mí imposible, por ejemplo, ver si hay ciudades de nuestro país, es decir, de México. Entonces vamos a esperar un momento en lo que termina de listar todos los resultados en pantalla para que ahora sí, utilizando las cláusulas que ya pudimos ver en la descripción de la instrucción select, puedan realizar alguna consulta, ¿no? Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, ya no me dio tiempo, ¿no? Por ejemplo, a ver si había alguna ciudad de México. Es difícil poder ver eso. Entonces, vamos a poner otra vez describe city. Y yo sé, por ejemplo, que tiene un identificador, un nombre, un código de país, un distrito y una, ¿cómo se dice? Una población. Population, recuerden que se traduce como población. Pues yo voy a suponer que por ahí ha de haber algunas ciudades de México. Por ejemplo, vamos a buscar a Puebla, a ver si está, ¿no? Entonces vamos a decir select asterisco from, ah, dijimos city, where district igual a Puebla. A ver si está así. Perdón. Me falta aquí una T al final. Y sí, efectivamente, hay ciudades que están listadas en esta base de datos de el mundo. Vamos a analizar las instrucciones que acabamos de colocar. Observemos nuevamente aquí nuestra instrucción select, ¿sale? Entonces, lo primero que pusimos es la palabra reservada select. El asterisco lo que va a hacer es listarme todos los atributos que están contemplados en esta tabla. Es decir, en este caso, por ejemplo, eh, la tabla de ciudades tiene 5 atributos. Por lo tanto, todos los atributos que me va a listar acá son esos 5. Luego, la cláusula from nos indica de qué tabla vamos a consultar. En este caso es de la tabla city. ¿Ok? Y luego cuando nosotros agregamos la cláusula where, quiere decir que vamos a indicar una condición lógica
y esa condición lógica es la que se debe cumplir para que se listen algunos resultados. La cláusula lógica en este caso es que el district, en este caso podríamos entenderlo como el estado, sea igual a Puebla, ¿vale? Una vez que nosotros indicamos estas, digamos, esta condición lógica, que en qué tabla y qué atributos se van a listar, es entonces cuando al ejecutar la instrucción, pues va a toda la tabla, los datos, tupla por tupla, buscando aquellas que cumplan con esa condición lógica que nosotros pusimos. Una vez que se cumplen estas condiciones lógicas, pues lo que hace es armar una nueva tabla que nos va a mostrar los resultados. Como por ejemplo, estamos viendo que en esta tabla se muestran 5 ciudades, ¿sale? Que corresponden al estado de Puebla, que es la capital de nuestro estado, que es Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlisco y San Pedro Cholula. Evidentemente ha de haber más ciudades en nuestro estado, pero bueno, estas son las que están contenidas en la base de datos. Hagamos más una consulta más. Por ejemplo, ahora lo que nosotros queremos hacer es, ya no quiero saber cuál es la población de cada ciudad, sino nada más necesito saber el nombre y, por ejemplo, el identificador. Entonces, recuerden que primero va la palabra select y a continuación el listado de atributos que tengo que agregar y que quiero que se muestren en mi tablita. Entonces, empiezo a indicar ahí select ID y luego name. Y se acabó. ¿Vale? Vamos a dejar la misma condición lógica. Doy enter y lo que me muestra ahora es los mismos resultados, pero ahora ya no incluye lo que es el código del país, ni me muestra el estado, ni me muestra, digamos, cuál es la población de ese estado, sino solamente me está mostrando lo que es el nombre de la ciudad y el identificador. También es importante que tengan en cuenta que si yo, que es importante, perdón, que tengan en cuenta el orden de los atributos como yo los coloco en el listado, ¿vale? Es decir, si por ejemplo pongo primero nombre y luego pongo identificador, entonces la tabla que se muestre como resultado de esto, pues va a mostrar en ese orden las tuplas resultantes, ¿vale? Entonces, ustedes ya están listos para hacer su primera consulta, teniendo en cuenta estos, estas recomendaciones. En el siguiente video vamos a ver más opciones para realizar unas búsquedas más refinadas. Eso es todo por el momento. Gracias.